Bueno, empezamos en tema 3, genética cuantitativa. Habíamos visto en el tema 2 todo lo que es la genética cualitativa, la genética que se caracteriza por ser rasgos discontinuos, discretos, en las que no hay nada más que la intervención monogénica, con las diferencias o con las características de dominancia y recesividad, y en cambio esta otra genética cuantitativa entra también dentro de la genética mendeliana, pero tiene otras características, y es que los rasgos presentan una variación continua en la población, se llaman continuos, y no está enfocada, no está caracterizada por esa dominancia y recesividad, sino que además, como no es monogénica, sino que es poligénica, es decir, que intervienen varios genes en la genética, no solamente además es que intervengan varios genes, es que además son múltiples que llevan una característica que no es lo de dominancia y recesividad, sino que es la aditividad. Son genes que cada uno va aportando un algo al carácter que estamos queriendo determinar o que estamos valorando. En la herencia cualitativa que hemos estado viendo hasta ahora, pues los genes tenían el dominante y el recesivo, y si estaba el dominante, ese era el que se heredaba. En esta genética, cada alelo de los genes, el alelo va aportando cada uno de ellos una cantidad de la característica que estamos midiendo. Está actuando además más de un gen, no son monogénicas, sino que es poligénica, y como cada cada alelo va aportando una cantidad al carácter que estamos determinando, que estamos valorando, pues tienen aditividad, es decir, los genes van sumando, van aportando un plus, O sea, diferencias cualitativa, monogénica, cuantitativa, poligénica, cualitativa monogénica con las características de dominancia y recesividad, cuantitativa poligénica con las características de aditividad y de alguna otra cosa más que vamos a ir viendo, pero así a grosso modo de entrada. Bueno, cuando este hombre, Joseph Glotiez, se puso a hacer experimentos, se pensaba pues que iba a encontrar lo mismo que se había encontrado Mendel con sus leyes, pero él pues se dio cuenta de que cuando cruzaba una planta de tabaco de tallo o planta alta con una de tabaco enana, pues la F1, la primera generación filial 1, se encontró efectivamente que era un tamaño intermedio, ni alto ni bajo. Pero cuando autofecundó esa F1 con una misma de la F1, cuando realizó el cruce de las F1, pues encontró una distribución de alturas en forma de campana de Gauss. La forma de campana de Gauss es esta que tenemos aquí, dibujada, esta forma. Bueno, y entonces no se correspondía con lo que se esperaba según las leyes de Mendel. Entonces, él pensó, bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues la hipótesis explicativa es que tienen que existir una serie de genes aditivos en que cada uno va aportando un algo más a la característica que estamos valorando, al fenotipo final. En este caso era la altura de la planta del tabaco. Alguno tiene que ir aportando, todos en general tienen que ir aportando, alguno no aportará nada, pero en sí van aportando, y según sean los genotipos que se van formando, se va generando un fenotipo de una manera o de otra, perdón. Bueno, vamos a ir viendo un poquito lo que él hizo. Una planta enana y una planta alta. La azul, la pequeñita, sería lo que representa la enana, el A, y la alta en rojo, la B. Cuando las cruza entre sí, eran dos razas puras, una enana y otra alta, nos da una filial primera, F1, que tiene este trazo que tengo aquí de color verde, una F1 intermedia. Y cuando ya posteriormente cruza esa F1 con otra F1,
a ver si sale, tenemos esta F1 cruzada, aquí las tenemos en color rosado o en color salmón pálido. Cuando cruzamos esta F1 con otra F1 nos encontramos una F2 con todas estas variantes que tenemos aquí. Vamos a ir desglosando lo que se fue encontrando, que tiene esta forma de campana de Gauss. Bueno, en sí lo que ocurre con este tipo de herencia es que, por ejemplo, cuando cruzamos una planta de trigo rojo con otra de trigo blanco, pues nos vamos a encontrar la primera filial, la F1, con un color intermedio. Y al realizar el cruce de esta F1 de color intermedio entre sí, pues la distribución del color ya varía respecto a la que habíamos conocido de las leyes de Mendel. Aquí la F2 se caracteriza porque tiene esta forma, tiene de un fenotipo hay un 1, de otro fenotipo hay 4, de otro fenotipo hay 6, de otro hay 4 y de otro hay 3. Es decir, es una herencia cuantitativa del color y en este caso concreto se caracteriza ¿por qué? Porque hay dos pares de alelos, un alelo A mayúscula y un alelo B mayúscula, que los dos aportan color, y otros dos alelos A minúscula y B minúscula que no aportan color. Y según se vayan cruzando, según se vayan formando los gametos, pues nos vamos a encontrar lo siguiente. Bueno, aquí veíamos cómo va variando el color de la espiga de trigo, pero aquí lo tenemos, o sea, tenemos una que tiene, aquí en vez de ser el A y el B, es el R mayúscula y el S mayúscula. Los dos alelos, tanto el R mayúscula como el S mayúscula, están aportando color, y el R minúscula y el S minúscula no aportan color. Cuando se cruzan estas dos razas puras, sale la primera filial con un color intermedio y con este genotipo R mayúscula, R minúscula, S mayúscula, S minúscula. La R mayúscula y la S mayúscula aportan color, la R minúscula y la S minúscula no aportan, por lo cual tiene un color intermedio entre los parentales. Y cuando autofecundamos esta F1 con otra F1, generamos aquí los gametos, tanto de una como de otra. Ya sabéis que los gametos tienen que ir de dos en dos porque hemos dicho que son dos alelos los que están aportando, los que están interviniendo, unos aportando color y otros no. Entonces, los gametos que se nos forman de este parental es R mayúscula, R minúscula, S mayúscula, S minúscula, los gametos son estos que vemos aquí, R mayúscula, S mayúscula, R mayúscula, S minúscula, R minúscula, S mayúscula, R minúscula, S minúscula. Junto con los del otro parental hacemos la tabla de Punnett y nos vamos encontrando estas diferencias de color. ¿Qué vamos a ver? Pues que hay uno que tiene todo el color rojo intensamente, uno, y otro que tiene todo el color blanco totalmente, con lo cual en la F2 tenemos por un lado uno totalmente rojo, después tenemos 4 que tienen un color intermedio, aquí lo vemos, 1, el R mayúscula, S mayúscula, S minúscula, el R mayúscula, R minúscula, S mayúscula, S mayúscula, el R mayúscula, S minúscula, S minúscula y el R mayúscula, R minúscula, S mayúscula, S mayúscula. Estos 4 tienen un color, después hay 6 que tienen un color un poquito más atenuado que este que acabamos de ver, luego hay otros 4 que tienen un color más clarito todavía, y por último el blanco del todo. Lo podéis ir viendo ahí. Bueno, entonces en la F2 se nos forman 5 fenotipos distintos en función del color y en esta distribución 1, 4, 6, 4, 1. Es totalmente distinta de lo que veíamos en la genética mendeliana. Aquí lo tenemos lo mismo. Pues ¿qué pasa? Pues que un 16avo es totalmente blanco y un 16avo también es totalmente rojo. Y 14 16avos tienen distinta cantidad de color. Distinto, no es todo el color, pero van haciéndose esa gama. Eso está producido ¿por qué? Pues porque hay unos alelos aditivos. Es decir, son alelos aditivos que cada alelo va aportando un poquito de color. Y aquí tenemos los 5 fenotipos de planta. Roja del todo, roja, rosa, un rosita muy pálido y el blanco.
Es lo mismo con la planta de trigo que con esto que estamos viendo aquí. Cada uno de esos alelos que están interviniendo en el color van a aportar una cantidad de color. Bueno, vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo es el genotipo y la cantidad de color del genotipo en función de un número. Para eso, ¿qué hago? Pues a esos alelos, a los que aportan color, les voy a dar un valor, voy a decir lo que aportan. Puedo poner lo que quiera. En este caso voy a decir que el alelo A mayúscula va a tener el valor de 1 para aportar color y el B mayúscula le voy a dar también el valor de 1. Al A minúscula le doy el valor de 0 y al B minúscula también el valor de 0. Y entonces yo me genero una primera raza pura con los dos alelos A mayúscula, B mayúscula que aportan todo el color, A minúscula, B minúscula que no aportan nada de color. En el cruce, la primera generación filial tiene un color intermedio, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula y aquí lo mismo, y formamos los gametos que salen de esta filial 1 que se va a cruzar con esta filial 2 con sus gametos, y bueno, pues nos vamos a encontrar lo que estáis viendo aquí, que la mayúscula, mayúscula, B mayúscula tiene el valor de 4, es un 16avo, o sea, tenemos 5 fenotipos distintos. Con 5 valores genotípicos también distintos, porque hay un 16avo que tiene el valor total, que es el de 4. Hay 4 16avos que tienen el valor de 3, 6 16avos que van a tener el valor de 2, 4 16avos que tienen el valor de 1 y un 16avo que tiene el valor de 0, porque es el que aporta el A minúscula, B minúscula. Y entonces, aquí vemos cómo esos alelos son aditivos, cada uno va aportando un color. ¿Y a qué llamamos nosotros para que esto nos resulte un poquito más fácil de hacer y no tener que ir haciendo tanto? ¿Cómo se halla el valor que puede tener en cuanto a este sistema en el que yo le estoy dando un valor por cada alelo? Bueno, pues para que realmente nos resulte mucho más fácil, tenemos lo que se llama la dosis génica o alélica y el valor genotípico. El valor genotípico es esto que os he dicho yo ahora. O sea, si yo le doy al alelo A un valor y al B un valor, a la minúscula un valor y al B minúscula un valor, y yo voy sumando todos esos valores en la tabla de Punnett, pues el valor genotípico es este que os pongo aquí, que pone valor genotípico, un 16avo vale 4, 4 16avos vale 3. El valor genotípico es 4, 3, 2, 1 y 0, en este caso. Y este valor genotípico, ¿cómo lo consigo? Pues cuando sumo, a ver, para poder hallar el valor genotípico tengo que tener en cuenta lo que es una dosis génica o alélica, y es el número de veces que se aparece un alelo, el número de veces que aparece, multiplicado por el valor que yo le doy. Por ejemplo, al genotipo A mayúscula, mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, el alelo A mayúscula aparece 2 veces. Como le he dado el valor de 1, 2 por 1, 2. El alelo B mayúscula aparece 2 veces. Como le he dado el valor de 1, otra vez 2. 2 y 2, 4. Entonces, la dosis génica, número de veces que aparece un alelo, en este caso, en el ejemplo que estábamos viendo, A mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, el alelo A mayúscula aparece 2 veces, se multiplica por el valor que le he dado, que es 1, el B mayúscula aparece otras 2 veces, se multiplica por el valor que le he dado, que es 1, y me suman 4. Entonces, el valor genotípico es el resultado de sumar esa dosis génica o alélica de cada alelo multiplicado por el valor aditivo de cada uno de ellos, es decir, es la suma de todos ellos. Bueno, aquí, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, es el mismo, solamente que en vez de ponerle al color, le voy a poner a la altura, ¿vale? Pues voy a decir que tengo un gen A con un alelo A que aporta 1 centímetro y un A minúscula que aporta, un alelo A minúscula que aporta 0 centímetros. Y un gen B con un alelo B que aporta 1 centímetro y un alelo B minúscula que aporta 0. Si yo le voy dando un valor a cada alelo y digo que a la mayúscula le aporto 1 y al B mayúscula 1 y a los minúsculas 0, pues estamos en lo mismo que os he dicho antes. ¿Qué se me van a producir? 5 fenotipos con unos valores génicos cada uno. Cuando yo tengo el A mayúscula y el A mayúscula,
O sea, si yo tengo, cuando hago la tabla, A mayúscula, mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, me va a dar el valor de 4. ¿Por qué? Porque el valor genotípico del alelo A, si yo lo tengo el A multiplicado, o sea, el alelo A repetido 2 veces, 2 por 1 es 2, el B multiplicado, lo tengo 2 veces, multiplicado por 1, 2 por 1 es 2, el valor genotípico del genotipo A mayúscula, mayúscula, B mayúscula, B mayúscula es 4. Entonces, el valor genotípico podemos decir que es el resultado de sumar la dosis génica de cada alelo multiplicado por el valor aditivo que cada uno aporta, y el valor total del fenotipo es sumar los valores genotípicos de todos los genes aditivos. En el caso que tenemos, el que mayor valor va a tener es el que lleva en la mayúscula, mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, que tiene el valor de 4, y el que menor va a tener es el A minúscula, minúscula, B minúscula, B minúscula, que tiene el valor de 0. Bueno, aquí vamos a hacer otro ejemplo, pero bueno, es lo mismo. Una planta que codifica el tamaño y peso mediante un gen con 2 alelos. Tamaño y peso, un gen, 2 alelos, A mayúscula y A minúscula. Y va a realizar un cruce con otra de su misma familia en la que sus alelos B mayúscula y B minúscula van a codificar el tamaño y el peso. Dice, ¿qué genotipo de las plantas resultantes del cruce? Es un cruce entre una de una manera y otra de otra, pero se van a cruzar. ¿Qué genotipo de las plantas resultantes del cruce tendrá el mayor peso? Estamos hablando de que cada alelo aporta una cantidad de peso, unos gramos. Dice, ¿cuál tendrá el mayor peso sabiendo que A mayúscula aporta 4, A minúscula 3, B mayúscula 2 y B minúscula 1? Son dos genes con dos alelos también que van a entrecruzarse y van a dar otra vez también los 5 genotipos diferentes. Aquí ponemos el valor que le vamos a dar a cada uno de los alelos, a la mayúscula 4, a la minúscula 3, bien. Y ahora vamos a ver los cruces, el resultado que vamos a tener pues van a ser 5 fenotipos con estas características, en las cuales el que lleva todo en mayúscula, los 4 alelos en mayúscula, va a tener el valor de 12, el que lleva el A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula, el valor de 11, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, el de 10, bueno, 9 y 8. Así lo vamos a ir viendo. Si hacemos la tabla, o sea, son 5 valores distintos de peso, porque hemos dado la dosis génica o alélica multiplicada por el número de veces que se repite el alelo. Si lo hacemos en la tabla de Punnett, pues es esto mismo, pero lo vamos a ver de una forma más significativa. Hacemos el cruce que os he dicho, una planta que tiene unas características con otra que tiene otras. Aquí le habíamos dado al A el valor 4, a la minúscula 3, B mayúscula 2, B minúscula 1. Hacemos la tabla de Punnett y tenemos los 5 fenotipos con los distintos valores. 12 valores genotípicos, 12, 11, 10, 9 y 8. Bueno, esto es lo que estamos viendo en este tipo de herencia cuantitativa, que se caracteriza porque cada alelo aporta un algo al carácter que estamos midiendo y se llaman alelos aditivos. Y los genes son característicos para lo que queramos valorar, si es para el color, si es el tamaño, pero tienen unos alelos que van a aportar cada uno de ellos un algo. Entonces son múltiples genes con alelos aditivos. Entonces, cuando tenemos más de un gen interviniendo y además los alelos que intervienen tienen aditividad, pues nos podemos encontrar lo que hemos visto hasta ahora. Y vamos a verlo aquí ahora otra vez para poneros luego otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos un gen D mayúscula con dos alelos, D1 y D2. El valor aditivo del D1 es de 10 y el del D2 de 0. Y vamos a hacer los distintos genotipos. Voy a tener un D1, que como son dos D1 repetidos por el valor que tiene, el valor aditivo que tiene cada uno de ellos es de 10, es 2 por 10, 20, es dosis alélica 2 por valor aditivo 10. Si tengo el genotipo D1, D2, tengo uno que me aporta 10, pero el otro no me aporta nada, me quedo con 10. Y el D2, D2 vale 0 porque estoy
tengo 0 de 2 vale 0, multiplicado por 2, 0. Bueno, esto sería lo que ocurre normalmente cuando estamos hablando de esta genética aditiva, pero resulta que no siempre esto es así. Tenemos que tener en cuenta una cosa, eso es lo normal, que haya genes aditivos, pero no podemos olvidar que hay un algo que no es así del todo en todo momento. Es decir, es lo que se llama el efecto de la dominancia. ¿Y qué es esto del efecto de la dominancia? Habíamos dicho que en la genética cualitativa sí que había genes dominantes y recesivos, pero que aquí eran aditivos. Pero sí que existen unos ciertos fenómenos de dominancia. Y esto del efecto de la dominancia en el libro os viene en un recuadro muy pequeñito, pero veréis que luego es muy importante, así que voy a parar aquí ahora a explicar. Dice, si la dominancia de un alelo sobre otro es completa, los valores ya no se van a ajustar a lo esperado según esa dosis génica con los valores que le habíamos dado. ¿Por qué? Porque si la dominancia de uno de los alelos es completa, basta con que esté un alelo dentro de ese genotipo para que ese genotipo tenga el valor total. En el ejemplo anterior, si yo tengo D1, había dicho que eran dos, la dosis alélica era 2 multiplicado por el valor de cada uno, 10, 20, y que si tenía el D1 de 2, ese valor genotípico se me va a quedar en 10, pues en este caso, cuando existe el efecto de la dominancia, como D1 de 2 ya tiene un D1 y tiene el efecto de la dominancia, ese D1 de 2, en vez de tener el valor de 10, va a tener el valor de 20, como si fuera un homocigótico con el valor total del dominante. Entonces, el efecto de la dominancia es eso, que basta con que haya una copia del alelo dominante para tener el efecto máximo sobre todo el fenotipo. Y esto se llama efecto de la dominancia. Si, por ejemplo, el efecto de la dominancia fuera en ese alelo que hemos dicho que tiene el valor de 0, pues resulta que cuando yo tengo el genotipo D2, he visto que tengo el valor de 0, pero cuando tuviera el genotipo D1, si el efecto de la dominancia fuera el D2, es decir, fuera el dominante el que tiene el valor de 0, yo ya no iba a tener en el genotipo D1, el valor de 10. Tendría el valor de 0, porque basta con que haya uno que tiene efecto de dominancia para que aporte él toda la información. Entonces, es igual, o sea, de la misma manera que la dominancia la podemos dar para el valor que tiene más valor, la dominancia la puede tener el que tiene menos valor y en función de se genera el valor genotípico. Entonces, en este caso, si existiera el efecto de la dominancia y la dominancia fuera para el D1 que tiene el valor máximo, pues los heterocigóticos tendrían lo mismo, el mismo valor que el homocigótico del dominante D1. Si el dominante fuera el que tiene el alelo D2, que es el que no tiene nada de valor, el heterocigótico que tuviera un D1, no iba a tener el valor de 10 como habíamos visto, sino tendría el valor de 0. Bueno, esto es el efecto de la dominancia. Y que lo dejo aquí explicado porque aunque en el libro viene como muy pequeñito, pues vais a ir viendo que luego sí que tiene su explicación y tiene su importancia. Bueno, para comprender mejor el efecto de la aditividad y de la dominancia, vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, si los genes A y B controlan el rendimiento en el maíz y cada alelo contribuye en forma diferente al rendimiento de la siguiente manera, pues yo voy a decir, vale, el alelo A mayúscula voy a darle el valor de 4, a la minúscula el de 2, al B mayúscula el de 6 y al B minúscula el de 3. Entonces, el genotipo que tenga A mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, tendrá un rendimiento de 20, porque aporto 2, 4, o sea, 2 por 4, 8, y 2 por 6, 12. 12 y 8, 20. Y el genotipo que tenga A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, tendrá el valor de 15 porque tengo una mayúscula de 4, un B mayúscula de 6, 10, una minúscula de 2, 12, y un B minúscula de 3, 15. Entonces, genotípicamente, si yo estoy hablando de estos efectos aditivos, de la aditividad, estos serían los valores genotípicos tanto del
del que lleva AA, BB, todo en mayúscula, como del que lleva A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula. 20 por un lado y 15 por el otro. Los genes que actúan de esta manera son aditivos y contribuyen a la varianza genética aditiva, cada uno con lo que aporta. Dice, además de los genes que tienen un efecto aditivo sobre un carácter, se puede dar lo que se llama el efecto de la dominancia, es decir, aparte de que pudiera existir ese, puede existir también el efecto de la dominancia. Y si ese mismo ejemplo lo ponemos teniendo ese carácter de la dominancia, pues resulta que si hay ese efecto de la dominancia, se va a enmascarar lo que contribuye cada alelo recesivo a aportar al color, porque el dominante lo va a aportar todo. Y en el ejemplo anterior, si los dos genes que se mencionan exhibieran dominancia, el valor métrico del genotipo heterocigótico que hemos dicho antes, A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula, que antes tenía el valor de 15, como en él están presentes dos dominantes, que es A mayúscula y B mayúscula, pues va a tener el valor de 20, el mismo valor genotípico que tendría el que tenía A mayúscula, B mayúscula, B mayúscula. Entonces, este valor es igual al del homocigoto dominante y eso es a lo que llamamos efecto de la dominancia. Bueno, en cuanto al color de la piel, el color de la piel se sabe también que intervienen muchos genes, como en toda esta genética que hemos dicho que es cuantitativa, pero en el color de la piel hay en unas características que hay más cantidad de genes interviniendo y en otras menos cantidad de genes. En el color de la piel intervienen varios genes. Y se conocen alelos aditivos de muchos de ellos. En el color de la piel influyen todos estos genes con esos alelos, pero también influye el ambiente. Si tienes todos esos genes, pero el sol no te da, lógicamente el color de la piel no va a ser el mismo que si te estás exponiendo al sol. Bueno, dentro de los genes que se conocen y de los alelos que hay, bueno, lo primero, así como cuando teníamos la herencia cualitativa monogénica, era muy fácil saber en qué localización del cromosoma se colocaban los genes, es decir, dónde estaban los locus y los locis de los genes. Locus es la posición que ocupa, se dice locus a la posición que ocupa el gen en el cromosoma. Y locis cuando son varios genes los que se están ocupando la posición, es decir, locus es el singular y locis es el plural. Bueno, pues así como en la herencia cualitativa sí que sabemos dónde se colocan, en qué locus se colocan los genes dentro del cromosoma, en esta herencia poligénica es muy difícil poder localizar dónde están los genes dentro del cromosoma. Entonces, estos rasgos aditivos cuantitativos no son fáciles de localizar dentro del cromosoma. Estos genes no se sabe muy bien. El proyecto Genoma intenta identificar estos locis y se sabe de algunos. Se sabe, por ejemplo, que el gen MCR1, que da color a la piel, está en el cromosoma 16, pero no se sabe mucho más. Cada uno va aportando en su grado cierto grado de melanina o de melanocortina o de las distintas sustancias que van a dar el color a la piel. Bueno, entonces, a ver, la variabilidad genética es esa posibilidad que tenemos de variar, de no ser todos iguales, de no tener todos el mismo genotipo, con lo cual los genotipos también son distintos, pero esta variabilidad genética, esta variabilidad de tener genes distintos, no es la única que puede explicar esas diferencias que hay en las poblaciones. En el color de la piel hemos visto que, bueno, sí que influyen los genes, pero lógicamente el ambiente está influyendo, porque si no nos ponemos al sol, el moreno no aparece. Bueno, pues en la variabilidad genética no todo está explicado por los genes, sino que también interviene el ambiente. En los mecanismos de la regulación de la expresión génica dicen que cualquier rasgo, cualquier característica, cualquier rasgo está determinado por los genes, pero también por el ambiente. El ambiente actuaría como un factor epigenético, como por encima de la genética. Entonces, aquí tenéis la pregunta de la práctica, de la actividad práctica 1. Dicen, ¿en qué medida un rasgo psicológico, neuroticismo, ansiedad, depresión,
está determinado por los genes y en qué medida por el ambiente. Son las dos cosas que pueden influenciar en el fenotipo, en lo que nosotros vemos externamente. Dice, si mantenemos constante el ambiente, si el ambiente fuera constante, es decir, si viviéramos como en una burbuja donde todas las constantes del ambiente se mantuvieran iguales, pues toda la variabilidad que hubiera se le tendría que atribuir a los genes. Es decir, si yo tengo una atmósfera como una burbuja, por decirlo de alguna forma, y meto ahí a, pues a una serie de animalitos pequeñitos con las mismas características de ambiente para ellos desde que nacen hasta que pasa un tiempo, es decir, mantengo el ambiente uniforme constantemente, las variaciones que yo me pueda encontrar ahí serían todas debidas a los genes. Y por el contrario, si yo hiciera una autofecundación y consiguiera razas puras constantemente de la planta, de un animal, de lo que sea, raza pura, y mantuviera ese genotipo y a pesar de eso, de mantener el genotipo, de mantener los genes iguales, hubiera variabilidad, esa variabilidad sería también porque el ambiente está influenciando. Entonces, ¿cuánto de la variabilidad observada en un rasgo corresponde a lo genético y cuánto pertenece al ambiente? Pues esa es la pregunta de la actividad práctica que tenemos para el próximo día. Y entramos ya en el concepto de heredabilidad. Heredabilidad. Bueno, dice, la conducta es un fenotipo, hemos dicho que sí, que la conducta es lo que vemos, es un fenotipo, resultado de la genética, de la naturaleza y el ambiente. O sea, que no solamente los genes están ahí, sino que el ambiente también influye. Y entramos en el concepto de heredabilidad. Heredabilidad es la proporción de la variabilidad del rasgo fenotípico que estemos valorando, el que sea, que se le atribuye a los genes. Es una proporción y como es una proporción, el valor varía de 0 a 1. Bueno, ¿y qué pasa con el ambiente? Pues cuánto de la variabilidad encontrada pertenece a los genes y cuánto al ambiente. Hay posibilidad de que las variaciones de un determinado rasgo fenotípico no sean debidas a los genes y sean más debidas al ambiente. Seguimos haciendo la misma pregunta de la actividad práctica 1. Bueno, concepto, heredabilidad. El valor va de 0 a 1. ¿Por qué? Pues porque es una fracción, no porque, a ver, porque es una proporción. Y representa la proporción de variabilidad del rasgo que vayamos a estudiar, el rasgo fenotípico que vayamos a estudiar, atribuible a los genes. Es decir, variabilidad que se produce por los genes. Y ambientalidad, proporción de la variabilidad de ese rasgo fenotípico, pero que sea atribuible al ambiente. Esos son los dos conceptos que tenemos que estar manejando aquí en este tema y concretamente en la actividad práctica 1. ¿Cuál es la medida que puede servirnos para valorar la variabilidad de un rasgo en una muestra? Pues la medida que mide la variabilidad de un rasgo en una muestra es la varianza. La varianza es una medida de variabilidad. Es una forma de caracterizar la dispersión en una muestra mediante este cálculo. Va a valorarme la variabilidad o dispersión respecto a una media, respecto a una media. Eso es lo que me va a hacer la varianza. Entonces, mide la variabilidad o dispersión de un rasgo en una muestra. Cuando se expresan los valores de una muestra en desviaciones por encima y por debajo, es decir, de más y de menos de la muestra, la varianza es la media de los cuadrados de las desviaciones. Eso es una medida que está así. La varianza es media de los cuadrados de las desviaciones. ¿Por qué se toma la varianza? Pues porque estoy valorando una muestra en las que hay desviaciones por encima y por debajo de una media. Es decir, si todas estuvieran por encima, no sería tan adecuada la utilidad, pero la varianza se utiliza para ver la dispersión y tengo que hallar una media. Entonces la media, lógicamente, va a estar ni en un extremo ni en otro, sino en el punto medio. Y la varianza es la media de los cuadrados de las desviaciones. Entonces, no hace falta que entréis en tema de matemáticas, pero vamos a verlo con un ejemplo
para que veáis que no es tan difícil, que parece así como muy, muy difícil, pero no es tanto. Por ejemplo, si nos medimos todos en una clase, pues nos vamos a encontrar distintas alturas. 1,65, 1,68, 1,78, 1,56, bueno, distintas. Total, 25 alturas distintas. Vale, pues de esas 25 alturas voy a hallar la media. ¿Qué hago? Sumo todas, las divido entre 25 y así hallo la media. Y la media, pues ha resultado que es 1,68. Y nos encontramos que el 70% de esta variabilidad, de esta dispersión de altura, es debida a nuestras diferencias genéticas. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de que yo digo eso, que el 70% de esa dispersión pues va a ser debida a diferencias genéticas. Siempre que queramos hacer la varianza es la suma de las diferencias respecto a la media, con lo cual yo tengo que tener siempre la media, hemos dicho que era 1,68, pero yo tenía un valor que era 1,65. Entonces pongo los distintos valores y voy haciendo las diferencias y los elevo al cuadrado. 1,65 menos 1,68 al cuadrado, más 1,68 menos 1,68 que era la media al cuadrado. 1,78 menos 1,68 que era la media al cuadrado. Si os dais cuenta, tenemos en el numerador todo el tiempo un sumatorio del cuadrado de una diferencia. Esto, como está elevado al cuadrado, la varianza toma también un valor elevado al cuadrado. Bueno, esto si lo hiciéramos, ya sabéis que es cuando hay el cuadrado, la suma de las distintas diferencias de cuadrado sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo, pero bueno, aquí no vamos a entrar. El denominador es el número de muestras menos 1 y os lo pongo para que sepáis cuál es la medida que vamos a utilizar también nosotros en la actividad práctica que nosotros tenemos y cuál es la medida que varía, o sea, que valora esa variabilidad que hay en lo que estudiemos, en el rasgo fenotípico que estudiemos. La medida que se utiliza es la varianza y es una medida que valora la dispersión respecto a una media y se eleva al cuadrado porque la varianza es sumatorio de cuadrados de diferencias al cuadrado. Bueno, por eso la heredabilidad, cuando veáis la h, también pone elevada al cuadrado porque está en función de la varianza, que es un parámetro que se da elevado al cuadrado. Bueno, pues esto es la forma de hallar la varianza. Aquí lo hemos hecho para alturas, pero puede ser para cualquier cosa. Bueno, y tenemos aquí ya el fenotipo, dos chicas, una más gordita, otra más delgada. Esto es el fenotipo, lo externo. Entonces, si tengo en cuenta el peso de una persona, ese peso en parte será debido, pues ¿a qué? En parte probablemente a los genes, pero también en parte al ambiente, en parte a lo que se alimente, en parte al ejercicio que haga, en parte a muchas otras cosas. Es decir, esta variabilidad del rasgo delgada, gorda, está en función, sí, de la genética, pero también del ambiente y no solamente de la comida, del ejercicio, de su metabolismo, bueno, ahí entraría la herencia, en fin, de dónde viva, de si hace mucho calor o menos calor, es decir, el ambiente está influenciando. Con lo cual ya vemos cómo un rasgo fenotípico puede depender, aquí lo vemos, depende en principio de esos dos factores fundamentales, a grandes rasgos, genes y ambiente. Bueno, hemos dicho que el parámetro que cuantifica la variabilidad de un rasgo es la varianza, ¿vale? La variabilidad del rasgo, el que sea de una manera o de otra, está cuantificado por medio de un parámetro que es la varianza. Y la varianza de un rasgo, tal como lo vemos, es la varianza total o varianza fenotípica, es lo que os he dicho, o gordita o delgada. A esto se le llama varianza total, variabilidad del rasgo, o gordita o delgada. ¿A qué es igual? Pues es igual a la varianza genética, es decir, a la variabilidad que tiene en cuanto a la cantidad de genes que varían o no, y a la varianza ambiental. La varianza total, la varianza fenotípica total es igual a la varianza genética donde metemos esa variabilidad de genes que hay y la varianza ambiental. Entonces tenemos que la heredabilidad, si yo ahora quiero valorar lo que es la heredabilidad, tengo que tener en cuenta no el ambiente, porque lo heredable es solo lo genético, con lo cual si yo quiero
buscar ahora, dentro de esta ecuación que he dicho, que la varianza total fenotípica es igual a la varianza genética más la ambiental, y yo quiero valorar ahora esa varianza genética, es decir, la heredabilidad, lo que yo heredo, o sea, qué parte es heredada, pues lógicamente tengo que cogerme el factor de varianza genética partido por el total. A ver, es lo mismo que si yo os digo que tengo un rebaño de ovejas en las que 20 son de color negro y 60 son de color blanco. En total tengo 80 ovejas, ¿no? 80, aquí sería la varianza, la variabilidad, la varianza total. Y digo, bueno, yo quiero saber ahora cuántas tengo blancas. Pues entonces lo que hago es coger 20 blancas partido por el total. Bueno, pues eso es lo que hago yo aquí. Cuando yo quiero hallar la heredabilidad, lo que tengo que coger es la parte genética, la varianza genética, que está relacionada con los genes, que es lo que se hereda, partido por el total que es la genética más la ambiental. Entonces ya tengo aquí que la heredabilidad es la varianza genética partida por la genética más la ambiental. La genética más la ambiental es la varianza total, ¿eh? Entonces, lo ponga de esta manera, lo ponga de esta otra, pues vemos que la heredabilidad es la proporción de la heredabilidad es la proporción de la variabilidad del rasgo fenotípico atribuible a los genes, por eso me cojo la varianza genética, y que varía entre 0 y 1. Como es una varianza, va escrito con h al cuadrado. ¿Cómo se calcula? A partir de la varianza de un rasgo. ¿Cómo puedo hallar yo la heredabilidad a partir de la varianza de un rasgo? Bueno, pues es lo que os he dicho. Variabilidad total, varianza genética más ambiental. Varianza total es la varianza fenotípica y es la suma de estas dos. Aquí tenéis otra vez la fórmula de la misma manera. La heredabilidad es la varianza genética partida por la total o varianza genética partida por la genética más la ambiental. Bueno, vamos a hacer ahora un problema para que veáis que es fácil. Dice, sabiendo que para un determinado rasgo la varianza ambiental es de 6,06 y la total es de 20,2, ¿cuál es el valor de la heredabilidad? Pues si ponemos ya en la fórmula que la heredabilidad es igual a la varianza genética partida por la total, aquí me están diciendo cuál es la total. La total es 20,2. Y me están diciendo cuál es la ambiental, pero me están pidiendo el valor de la heredabilidad. Entonces tengo que tener en cuenta que la ambiental la conozco, 6,06. La genética es la total menos la ambiental. Como la genética no me la dan, pero sí me dan esos otros dos, pues la varianza genética es 20,2, que es la total, menos 6,06, que es la varianza ambiental. Aquí hallo ya la varianza genética, 14,14. Una vez que tengo hallada la varianza genética, aplico la fórmula de la heredabilidad. Heredabilidad es igual a varianza genética 14,14 partido por la total 20,2, 0,7. Bueno, entonces, otra vez volvemos a insistir, proporción de la variación fenotípica observada entre los individuos estudiados que se debe a diferencias genéticas entre ellos. ¿Qué quiere decir cuando pongo 0,7 como resultado de la heredabilidad? Pues que el 70% de la variación encontrada, se debe a diferencias genéticas. Se expresa entre 0 y 1, entonces este valor del 70% no se expresa como 70%, sino como 0,7. Variación encontrada, esa variación que yo he encontrado, el 70% de esa variación es debida a diferencias genéticas. Eso es lo que quiere decir 0,7 como dato de heredabilidad. Bueno, y según lo que queramos estudiar, pues hay muchas formas de hallar la heredabilidad. Vamos a ver 4 formas distintas de hallarla. Bueno, lo primero, mediante la varianza genética y la ambiental, como hemos visto, esto se halla según la variabilidad de un rasgo, pues yo puedo encontrar en
en una determinada población que me dan, dicen la variabilidad de un rasgo es tal. Me van a pedir cómo está actuando el ambiente y cómo los genes. Pues por medio de esa varianza genética y del ambiental puedo hallar la heredabilidad. En los estudios de cría selectiva, que tienen una heredabilidad muy alta, hay unas fórmulas también para hallar la heredabilidad. En los seres humanos, en estudios de familias, tiene también su fórmula para hallar la heredabilidad y luego hay unas fórmulas que se llaman las fórmulas de Falconer porque con estas fórmulas se aplican para ver la influencia del ambiente compartido. Bueno, vamos a ir viendo una por una. Bueno, aquí tenemos mediante la varianza genética y la ambiental, mediante la fórmula que hemos visto, heredabilidad es igual a varianza genética partido por total y varianza genética partido por varianza genética más varianza ambiental. Esto es una forma de calcular la heredabilidad. En los estudios de la cría selectiva, la heredabilidad vemos que es un cociente que ahora lo vamos a explicar porque que diga R partido por S no nos va a decir nada. En los seres humanos, la heredabilidad también tiene esta fórmula que cuando lleguemos lo decimos y las fórmulas de Falconer también con sus fórmulas. Bueno, una forma directa de calcular la heredabilidad consiste en evaluar el efecto de la cría selectiva entre dos generaciones. La cría selectiva, cuando nosotros hacemos cría selectiva, nos interesa que haya mucha variabilidad, porque lo que nos interesa es encontrar, pues cuando hacemos cría selectiva nos interesa, lo que buscamos en principio es, por ejemplo, o tener una planta de mayor tamaño, o tener una planta que tenga un aspecto más lustroso, o tener un animal que produzca más carne, o conseguir, por ejemplo, que pues tenga más posibilidad de poner unos huevos de unas características determinadas. Es decir, la cría selectiva es una selección artificial que se hace para conseguir un algo que nos dé una ventaja, un plus. Bueno, entonces en la cría selectiva es necesaria que haya mucha heredabilidad, que la heredabilidad sea alta. Y necesitamos para ello, para que la heredabilidad además sea alta y haya mucha variabilidad, que haya muchos genes aditivos. Si hay muchos genes aditivos, hay más capacidad de variabilidad, de alta variabilidad, de que haya mucha adición y se vayan generando productos cada vez de mejores características o cuando menos de características más próximas a lo que nosotros vamos buscando, y que tengan alta heredabilidad, es decir, que sea la parte genética y no tanto la ambiental la que influye. Bueno, pues partimos, por ejemplo, de una población general de tomates en los cuales hay distintos tamaños y nosotros hacemos y cogemos una media de tamaño de tomate. Y vemos que ese tomate que tomamos como media tiene 5 centímetros. Bueno, pues de esa muestra que hemos seleccionado en la cual la media tiene 5 centímetros, cogemos un tomate más grande y vamos a coger uno de 7 centímetros. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos hacer es una cría selectiva de tomates más grandes. No queremos el de la media, sino que queremos más grandes. De entrada ya si hemos cogido uno de 7 centímetros ya tenemos lo que se llama un diferencial de selección, es decir, hay una diferencia entre el que yo he seleccionado, que es de 7 centímetros, respecto al de la media que yo tenía. Entonces, el diferencial de selección lo voy a llamar S y es la diferencia entre el mayor que he cogido, que medía 7 centímetros, y el de la media. Diferencial de selección diferente, o sea, he seleccionado a uno mejor del que tenía de media. ¿Y qué quiero? Pues conseguir que sean más grandes. Bueno, el diferencial de selección en este caso es M', que era el de 7 centímetros, menos la media, que eran 5. Nos queda 7 menos 5, 2. El diferencial de selección aquí ya tiene 2 centímetros de ventaja. Si yo ahora hago una cría sobre ese que he elegido, sobre ese que mide 7 centímetros, y hago las descendencias, pues me encuentro que en la descendencia de esos tomates, después de plantarlos, esos que eran de mayor tamaño, pues me encuentro que tengo todavía tomates de tamaño mayor. Y los descendientes de esa muestra seleccionada
pues me voy a encontrar con que tengo uno que tiene 10 centímetros y le llamo M segunda, sería este grandote. Este ya es producto de esa cría que yo he hecho. Entonces, eso ya lo llamamos respuesta de la selección, es decir, del que yo seleccione que tenía 7 centímetros, que es que variaba 2 respecto a la media, la siguiente camada o la siguiente cantidad de siembra de tomates después de haber hecho ahí la cría entre esta selección entre ellos, pues me salen de más tamaño y tiene un tamaño de 10. La respuesta de la selección la llamamos R y la respuesta de la selección es la diferencia entre el tamaño actual que tengo, que es el de 10 centímetros, menos el de la media primera que había cogido, que eran 5. 10, que es el tamaño medio de la muestra ahora obtenida, menos M, que era el tamaño medio de la primera selección, vamos, del primer muestreo hecho, la respuesta de la selección es R R es M segunda menos M media, que es 5. Entonces, ahora la diferencia que queda, o sea, la respuesta de la selección es 5, y el diferencial de la selección era 2. Aquí la fórmula que habíamos visto era que la heredabilidad, cuando estamos hablando de cría selectiva, era R, la respuesta de la selección, partido por el diferencial de selección. R es respuesta y S es diferencial de selección. En este caso, la respuesta era 5 y el diferencial de selección 2. Luego, la heredabilidad, en este caso de la cría selectiva de tomates, es 2,5. Vamos a ver un problema aquí de heredabilidad por medio del efecto de la cría selectiva entre dos generaciones. Y nos dice, peso medio de la semilla, de una semilla cualquiera, 403. El peso medio de esa muestra de la cual yo he cogido ese peso medio de 403, voy a seleccionar una como la mejor. Y la mejor de esa muestra, pues pesa 691,7. Ya voy a hallar de entrada el diferencial de selección, que es 691 menos la media que había cogido, son 282, es decir, 691,7 menos 403,5, 282,2. Ese es el diferencial de selección, S. Dice, el peso medio de las descendientes, en la siguiente generación de semillas, pues el peso medio es de 609,1. Ese peso medio de 609,1 es lo que equivaldría al M2 que hemos visto antes en el tomate. Entonces, la respuesta de la selección es M2 menos la media primera, 609,1 menos 403,5. Entonces, la respuesta de la selección es 205,6. Ahora voy a hallar la heredabilidad, R partido por S. 205,6 partido por 282,2, 0,72. Esa es la heredabilidad en esta cría selectiva. Bueno, dice, bueno, aquí más o menos es lo mismo que os he estado explicando en ese otro problema, es lo mismo. Dice, bueno, para la cría selectiva nos interesa, o sea, ¿para qué se utiliza? Pues se utiliza para seleccionar determinadas cosas, para reproducir individuos que se aproximen más al ideal que nosotros buscamos, bien sea el color de una flor, bien sea el color o la vistosidad de una fruta, bien sea el tamaño, bien sea la carne de un animal que nos interesa que produzca más, lo que sea. Esta cría selectiva requiere, como os he dicho, alta heredabilidad, es decir, que casi todo, hay muchos genes aditivos que se heredan, que haya variabilidad genética con alta heredabilidad para poder conseguir mejores productos. Cuando no hay variabilidad, si no hay variabilidad, no hay heredabilidad, porque cuando un rasgo está influido por un número alto de genes aditivos, pues se pueden esperar muchos cambios. En cambio, si está influenciado solamente por 2 genes, se obtiene rápidamente la homocigosis, con lo cual la variabilidad es pobre. O sea, no daría opción a mucha variabilidad. En cambio, cuando hay muchos genes aditivos, las posibilidades de variabilidad son mayores. Bueno,
Esto es lo mismo que hemos visto. La heredabilidad en una cría selectiva es respuesta de selección R partido por diferencial de selección S. Aquí tenéis los dibujos de todo. ¿Cómo se calcula la heredabilidad en seres humanos? Y aquí entra ya la parte de la actividad práctica 1. ¿Cómo calculamos la heredabilidad en seres humanos? Pues dice, basándome en individuos con los que sé que comparto genes. Porque si yo no sé que comparto genes, yo no sé cómo voy a poder hallar la heredabilidad. Pues por medio del rasgo que yo quiero valorar un rasgo fenotípico, el que sea, pero quiero saber si es heredable o no es heredable. Entonces, antes que nada, tengo que saber, lo tengo que comparar con alguien, y con alguien con quien lo tengo que comparar, tengo que saber el número de genes que yo comparto con esa persona. Si yo quiero valorar si yo tengo un rasgo de extraversión, por ejemplo, con mi madre, pues lógicamente yo tengo que saber que yo con mi madre comparto la mitad de los genes, porque ella me ha dado la mitad de sus genes a mí. Entonces, en los estudios en el cálculo de la heredabilidad en los seres humanos, se hace, pero basándose en esa parte genética que sabemos que tenemos en común con la persona que queramos estudiar, ¿no? Entonces, en los estudios de las familias, la heredabilidad es el valor de la correlación de lo que yo haya hallado dividido por el parentesco genético. Es decir, si yo pongo el rasgo extraversión mío comparado con el de mi madre y yo hago una serie de encuestas, como hemos hecho nosotros en la actividad práctica, en la que hacemos una serie de preguntas que escondidamente están valorando la extraversión, o no tan escondidamente, bueno, pero que van valorando la extraversión, a mí me va a dar ahí una correlación, me va a decir cómo se correlaciona comparándome conmigo, comparándome con otro. Y la heredabilidad es esa correlación dividida por el grado de parentesco que tenga. Por ejemplo, si yo la estoy comparando entre un padre y un hijo y me dice que el rasgo extraversión entre el padre y el hijo tiene una correlación de 0,25, es decir, 0,25 es la correlación que existe en los ítems que valoraban la extraversión, pues yo lo divido por el parentesco genético, que en este caso entre el padre y el hijo es la mitad de los genes, es decir, es 0,5. Lo divido y así hallo la heredabilidad. Entonces, valor de la correlación encontrada dividida por el parentesco genético. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ver si la altura es heredable. Valoro ese rasgo en una familia y mido a los componentes de la familia y hallo la correlación de ese rasgo entre ellos, entre un hermano, otro hermano, entre un padre, entre una madre. Bueno, y por otra parte, pues yo sé el grado de parentesco, el número de genes que comparten. Entonces, en una familia, la correlación encontrada en el parámetro altura es de 0,36 entre hermanos. Entre dos hermanos hemos visto que la correlación en cuanto a altura es 0,36. ¿Cómo lo he conseguido? Pues por medio de esa varianza, aportando todos esos datos a esa fórmula. Bueno, el caso es que me da que es 0,36 la correlación. Y el valor de la heredabilidad sería 0,36 partido por 0,5, porque estoy diciendo que son hermanos. Y los hermanos también comparten la mitad de los genes. Bueno, vamos a ir viendo entonces cómo podemos ir calculando en los distintos miembros de la familia, según el grado de relación genética, esa heredabilidad. Dice, la heredabilidad consiste en el cálculo de correlaciones fenotípicas entre los distintos individuos y también sabiendo el parentesco genético que se comparte con ellos. Entonces, h al cuadrado es el valor de la correlación partido o dividido por el parentesco. ¿Y qué parentesco vamos a tener? Pues fijaros, mirad, por ejemplo, si tenemos en cuenta o estamos valorando hermanos gemelos monocigóticos, monocigótico significa que de un óvulo y un espermatozoide se ha formado un cigoto, un solo cigoto. Y ese cigoto se ha empezado a multiplicar, pero la herencia genética que tienen es igual para los dos. Es decir, vienen de un óvulo y de un espermatozoide, ¿vale? Entonces comparten el 100% de los genes. Todos los genes son iguales, Entonces el grado de relación genética es la totalidad, 1. Los hermanos gemelos dicigóticos
Pueden ser gemelos, pero uno viene de un óvulo y un espermatozoide y el otro viene de otro óvulo y otro espermatozoide. Luego son dicigóticos. Solo van a compartir el 50% de los genes. El grado de relación genética es 0,5. Los hermanos completos, lo mismo, solamente comparten el 50% de los genes. Los hermanos por parte de un solo progenitor solamente van a compartir el 25%, porque es solamente un progenitor el que tienen en común. De los dos progenitores, uno aporta el 50 y otro el 50, pero cuando es un medio hermano, es decir, hermano de un solo progenitor, es la mitad de ellos, 0,25. Y cuando es el progenitor respecto al hijo, es decir, padre-hijo, madre-hija o padre-hijo, madre-hijo, es el 50% de los genes. El padre aporta la mitad de su carga genética, la madre la otra mitad. Bueno, estos son los gemelos monocigóticos que os he dicho. Es solamente un óvulo fecundado por un espermatozoide, se forma un cigoto. De un único cigoto, por medio de una serie de divisiones, se forman dos, pero los genes son iguales al 100%, comparten placenta, ¿vale? O sea, tienen todo en común. Y estos serían los dicigotos, son sí, a la vez, pero es un óvulo y un espermatozoide forma un cigoto y otro óvulo y otro espermatozoide forma otro cigoto. Bueno, ejemplos. Dice, correlación del rasgo extraversión entre un padre y un hijo. Y nos da el dato, es de 0,30, entre un padre y un hijo. Entre un padre y un hijo, el grado de parentesco, hemos dicho que comparten el 50% de los genes, el grado de parentesco es 0,5. Entonces, 0,30 partido por 0,5. La heredabilidad sería 0,60. Otro ejemplo. Correlación del rasgo extroversión entre dos hermanos gemelos monocigóticos. Monocigóticos comparten el 100% de los genes. Si me dicen que el valor de la correlación es 0,40, tengo que dividir 0,40 por el grado de parentesco, y el grado de parentesco, como comparten el 100% de los genes, es 1. 0,40 partido por 1, la heredabilidad es 0,40. ¿Vale? Volvemos a repetir, heredabilidad, el valor de la correlación partido por el grado de parentesco. Y en el caso de los gemelos monocigóticos, la heredabilidad es el mismo valor que el de la correlación. ¿Por qué? Porque el grado de parentesco se divide por 1 y todo lo que se divide por 1 es lo mismo que lo que no se divide. Heredabilidad y valor de correlación es el mismo en monocigóticos. Proceden de un único cigoto que al dividirse ha dado lugar a dos embriones. Pero la genética es igual para los dos. Bueno, cuando estamos hablando de genes aditivos, es decir, cuando estamos hablando de genes con alelos aditivos en los cuales todos van aportando una cantidad una cantidad del carácter y lo van aportando al fenotipo, estamos hablando de heredabilidad de tipo aditivo, herencia genética aditiva, y aquí asumimos que toda la heredabilidad va a depender de esa varianza genética aditiva. Cuando tenemos esto en cuenta, cuando tenemos en cuenta de que solamente estamos pensando que todos los alelos de los genes son aditivos, estamos hablando de heredabilidad en sentido estricto, porque solamente tenemos en cuenta la parte de la aditividad. Esto es muy bueno para la cría selectiva, como hemos visto. ¿Por qué? Porque nos interesa esa variabilidad, que haya muchos genes aditivos y que no haya nada más. Pero hay otras cosas. No solamente están esos genes aditivos en la herencia. Como os había dicho al principio, hay un fenómeno que se llama la dominancia y hay otro que también hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros cuando heredamos un carácter, heredamos. Bueno, sí, es verdad que es una herencia cuantitativa, por ejemplo, pues lo que estamos viendo, la altura, el coeficiente intelectual, el color de la piel, sí, es una herencia de tipo cuantitativo, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una parte de nuestros genes, la mitad heredada del padre y la otra mitad de la madre.
y que pueden existir fenómenos de dominancia en determinados cromosomas, en determinados cromosomas con dos alelos o con dos genes, por ejemplo. Es decir, puede haber en un cromosoma un alelo que tenga más dominancia o que tenga dominancia total sobre el otro, con lo cual se nos pueden producir esos fenómenos de dominancia y también pueden existir esos fenómenos de epistasia. En los fenómenos de la epistasia era cuando veíamos que un carácter depende de dos genes y se necesitan los dos genes para que ese carácter aparezca, pero resulta que lo habíamos visto en el fenotipo Bombay, el fenotipo Bombay del grupo sanguíneo 0 por el fenotipo Bombay, pues resulta que ese grupo sanguíneo, el grupo sanguíneo en principio viene dado por dos genes. Un gen H que genera la sustancia H y un gen AB0 que nos va a decir si es del grupo A, B o 0. Pero la sustancia H es fundamental. Sobre esa sustancia H se añade un tipo de azúcar, un azúcar determinado, que nos va a decir que ese es el grupo sanguíneo A. Sobre esa sustancia H se une otro tipo de azúcar y nos va a decir que ese es el grupo sanguíneo B. Y sobre la sustancia H no se añade ningún tipo de azúcar y determinamos que es el grupo sanguíneo 0. Cuando no vemos ningún azúcar que se esté aportando, podemos pensar que estamos ante un grupo sanguíneo 0, cuando en realidad lo que no hay es sustancia H. Y eso es lo que pasaba en el fenotipo Bombay. Un gen, el segundo gen del grupo AB0, no podía expresarse. ¿Por qué? Pues porque no se había formado la sustancia H. Entonces, al no tener sustancia H, no se ha añadido ni un tipo de azúcar ni otro tipo de azúcar a la sustancia H y damos por hecho que es un grupo 0. Pero en realidad lo que ocurre es que no se ha expresado el grupo realmente sanguíneo que tiene porque faltaba la sustancia H. Y eso es una epistasia. La epistasia es cuando un gen impide que otro gen se exprese fenotípicamente. Bueno, pues esos fenómenos también se pueden dar en este tema de la heredabilidad. En principio nos parece que todos son genes aditivos porque estamos diciendo que todo es aditividad, pero no, tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando de genes todo el tiempo aditivos, estamos hablando de una heredabilidad en sentido estricto. En sentido estricto, ¿por qué? Porque no va a tener en cuenta nada más que los genes que aportan. Eso es lo propio de la cría selectiva. Pero en los seres humanos no solamente está la aditividad. En los seres humanos, en la cría selectiva, pues cuando hacemos esos experimentos vamos buscando eso, pero en los seres humanos tenemos otros fenómenos, además de esos alelos aditivos, y son los fenómenos de la dominancia y de la epistasia. Y vamos a ir viendo. Bueno, si valoramos la fórmula de la heredabilidad en sentido estricto, pues tendríamos que la heredabilidad en sentido estricto sería la varianza genética aditiva, porque solo tenemos en cuenta lo aditivo, partido por la varianza genética más la ambiental, ¿vale? Ahora vamos a ver esas otras dos cosas, que es la dominancia y la epistasia. A ver, en algunas ocasiones el carácter que estamos analizando puede estar controlado por un solo locus, o sea, locus se dice a la posición que ocupa el gen dentro del cromosoma. Entonces tenemos el cromosoma, este primero heredado del padre y este otro heredado de la madre. Bien, pero resulta que el heredado del padre tiene un gen A mayúscula que tiene dominancia total sobre este otro gen A minúscula del cromosoma de la madre. Entonces, en estas ocasiones hay una dominancia de uno sobre el otro, hay una relación de dominancia, es decir, A mayúscula domina sobre A minúscula, y hablamos de interacciones intralocus, entre localizaciones del alelo. Intralocus, un alelo y otro alelo. Y aquí, si se da un fenómeno de dominancia, pues lógicamente si tenemos el A y el A minúscula no va a aportar nada. A con el A minúscula sería como si tuviéramos dos A mayúsculas. Es lo que hemos estado viendo al principio de la clase. Y la epistasia es una interacción interloci. ¿Por qué? Pues aquí tenemos también, o sea, dos cromosomas, uno de la madre y otro del padre. El de la madre tiene un alelo A mayúscula y un alelo B mayúscula. Y el del padre tiene
para lo mismo un A minúscula y un B minúscula. Pues la epistasia se produce cuando el carácter estudiado está gobernado por más de un gen. En este caso, por ejemplo, queremos valorar un carácter que esté dominado por los dos, por el A y por el B. Cada uno de ellos tiene su locus, pero al ser dos posiciones distintas en el cromosoma, el locus, el plural de locus es loci, por eso se llama interacción interloci, porque es más de un gen el que está actuando, son dos genes. Si fuese solo un gen, como el anterior, intralocus, pero cuando son más de uno, tienen distintas localizaciones y se llama interloci. Bien, bueno, pues en este caso se producen, además de las influencias entre ellos mismos, de esa influencia intralocus que puede existir de A mayúscula sobre A o de B mayúscula sobre B, hay una influencia entre alelos distintos de distintos locis, es decir, del este que está aquí arriba sobre este que está aquí abajo, y viceversa, y eso es lo que se llama interacción interloci. Y esa interacción interloci, pues son dos genes que puede ocurrir esos fenómenos de epistasia, es decir, puede ser que el segundo no permita que se exprese el primero. Estos dos fenómenos, dominancia y epistasia, tenemos que tenerlos en cuenta, además de la aditividad en la heredabilidad en los estudios que estamos viendo ahora. Entonces, vamos a ver como aditividad, dominancia y epistasia lo que supone. En el ejemplo que habíamos visto de genes A mayúscula, B mayúscula, en el rendimiento del maíz cada alelo contribuía de forma diferente y habíamos visto que el genotipo A mayúscula, mayúscula, B mayúscula, B mayúscula daba un valor de 20, un rendimiento de 20, y el otro que tenía A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula, uno de 15. Esto, cuando estamos hablando de genética aditiva, es así. Cuando estamos hablando de que hay genes dominantes, pues habíamos visto que el heterocigótico este A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula conseguía el mismo valor que el A mayúscula, mayúscula, B mayúscula, B mayúscula. ¿Por qué? Porque tenía el efecto de la dominancia. El efecto de la dominancia hacía que este que no tenía tanto valor, al estar presente el dominante A mayúscula y el B mayúscula, conseguía el valor total. Esto es una interacción intralocus, efecto de la dominancia. El otro ejemplo, o sea, el otro tipo de varianza genética es la asociada a interacciones entre genes distintos, es decir, tiene que haber más de un gen y se llama interacción interloci. Vamos a ver cómo el efecto de la epistasia es muy breve, o sea, os lo pongo porque realmente es así, aquí lo tenemos. La fórmula queda de esta manera. La heredabilidad en sentido amplio, hemos visto que en sentido estricto se daba en la cría selectiva y tenía en cuenta solamente los genes aditivos. Pero cuando estamos hablando de la heredabilidad en sentido amplio, tenemos que tener en cuenta todos estos fenómenos, no solamente los genes aditivos, sino que también hay genes que pueden tener dominancia y también puede haber esa interacción, esa interacción interloci que lo genera la epistasia. Y entonces la fórmula de la heredabilidad sería la siguiente. La heredabilidad en sentido amplio sería la varianza genética aditiva, la suma, más la varianza genética por dominancia, las flechas verdes, más la varianza genética por epistasia, el que se esconde, el que no deja que se manifieste, partido por la total. ¿Y la total cuál es? La varianza genética aditiva, estas de los colores que van sumando color, más la varianza por dominancia, la flecha verde y verde, más la varianza genética por epistasia, más el ambiente. O sea, era la fórmula que habíamos visto, varianza genética partido por varianza total, eso era heredabilidad. Pues aquí lo desglosamos cuando valoramos que no solamente vamos a tener en cuenta los genes aditivos, sino todos los fenómenos que pueden interferir en esta heredabilidad, es decir, esa interacción intralocus e interloci, es decir, aditividad, dominancia y epistasia. Y desglosamos toda la fórmula de la heredabilidad y tenemos varianza genética aditiva, varianza genética por dominancia, varianza genética por epistasia, partido por la total, aditividad, dominancia, epistasia y ambiente. Bueno,
Entonces, la heredabilidad en sentido estricto tiene solo en cuenta la varianza genética aditiva, la que explica el éxito de la cría selectiva. Y la heredabilidad en sentido amplio tiene en cuenta la varianza genética aditiva, la varianza genética por dominancia y la varianza genética por epistasia. Heredabilidad en sentido estricto, los genes se suman entre sí. Heredabilidad en sentido amplio, los genes se suman entre sí porque tenemos en cuenta la aditividad, pero los genes interactúan entre sí porque tenemos en cuenta la dominancia y la epistasia, que son interacciones entre genes. Bueno, en los hermanos gemelos monocigóticos, la heredabilidad es en sentido amplio, siempre. ¿Por qué? Porque comparten el 100% de los genes, con lo cual al compartir el 100% de los genes, ahí se dan todas estas posibilidades de estos fenómenos, de que exista la dominancia y de que exista la epistasia. No se van a dar a lo mejor en los medios hermanos, pero en los gemelos monocigóticos sí. ¿Por qué? Porque tienen el 100% de los genes iguales, 50% del padre y 50% de la madre, con esas interacciones de dominancia y de epistasia que pueden existir. Interacciones intralocus, interacción interlocus. Entonces, los hermanos gemelos monocigóticos, cuando hablamos de heredabilidad, hablamos de heredabilidad en sentido amplio. Va a tener en cuenta todo, aditividad, dominancia y epistasia. Bueno, vamos a ver que también hay en algún otro caso que podemos hablar de heredabilidad en sentido amplio, pero vamos a ir poco a poco. Dice, el modelo poligénico explica cómo operan muchos genes a la vez para afectar a los fenotipos y también que hay diferencias genéticas ambientales. De las influencias genéticas se distinguen el componente aditivo, el de dominancia y el de epistasia. Perdonad que sea repetitiva, pero es que es de la manera que os queda. De estos tres, solamente se hereda de nuestros progenitores uno, el aditivo. Solamente vamos a heredar de nuestros progenitores el aditivo. Debido a que de nuestros padres heredamos solo uno de los cromosomas de cada par de homólogos, estas interacciones interlocus e interloci no se pueden compartir con nuestros progenitores porque ellos sí que las pueden tener, pero nosotros solamente nos dan la mitad. Por eso se estima que los hermanos que han compartido la mitad del material genético sí que pueden tener un 25% de influencia genética atribuible al factor no aditivo y que sea por desviación por dominancia. A ver, lo vamos a explicar mejor. Entre un padre y un hijo, el padre le da al hijo la mitad de sus genes, no le da la otra mitad se la da a la madre. Con lo cual esos fenómenos de que domine un gen sobre el otro no se van a dar entre el padre y el hijo porque el padre solamente le va a dar la mitad. Luego, en la genética, en la herencia entre un padre y un hijo, el fenómeno de dominancia no se va a producir, solamente se va a producir la aditividad. Entre los hermanos sí que se puede producir porque tienen el 50% del padre y 50% de la madre, y aunque no es el mismo 50% entre cada hermano sí que va a heredar el 50% del padre y de la madre. Y ahí sí se pueden producir esos fenómenos de interlocus. Entonces, podemos decir que de padres a hijos solamente se transmite el componente aditivo. Los otros dos no aditivos no se van a heredar. Entonces, van a surgir de las interacciones de lo heredado, pero no se heredan propiamente. Y se dice que los efectos no aditivos hace que los sujetos de una familia se diferencien entre sí, mientras que los aditivos los hacen más semejantes. Lógicamente, los efectos no aditivos, los que no están relacionados con esos alelos que van sumando, hace que los sujetos de una familia se diferencien. Si hay muchos alelos aditivos en un hermano y muchos también en el otro, es más fácil que esos dos hermanos se parezcan. Bueno, pues para que nos quedemos con las cosas claras, vamos a ver un poquito mejor, aclarar un poquito mejor esto de lo que os estoy hablando. Bueno,
El grado de relación genética entre los hermanos gemelos monocigóticos, lo vemos aquí arriba, comparten el 100% de los genes, es 1. De hermanos gemelos dicigóticos que comparten el 50% de los genes, porque es la mitad del padre y la mitad de la madre, y no son iguales, el grado de relación genética es 0,5. Lo mismo que entre hermanos normales, 0,5. Hermanos por parte de un solo progenitor, 0,25. Y entre el progenitor y el hijo, 0,5. ¿Vale? Ese es el grado de relación genética. ¿Qué proporción de varianza aditiva compartida tienen los hermanos gemelos monocigóticos? Total, porque comparten todos los genes. Luego la varianza aditiva compartida es la misma. Entre hermanos gemelos dicigóticos, la mitad, porque tienen la mitad de los genes del uno y la mitad del otro del padre. En los gemelos lo mismo, 0,5. La varianza aditiva es 0,5. Lo mismo que el grado de relación. Entre hermanos de parte de un solo progenitor, lo mismo, la varianza genética aditiva 0,25. Y entre el progenitor y el hijo, la varianza genética aditiva 0,25. La proporción de varianza genética por dominancia compartida, el efecto de la dominancia, efecto intralocus, en los hermanos gemelos monocigóticos también, como comparten todo, es el 100%, la unidad. Entre los hermanos gemelos dicigóticos ya no es la unidad, ya es la mitad de lo que tenían antes, porque son fenómenos que no va a haber ese efecto de dominancia entre uno y otro porque han heredado la mitad del padre y la mitad de la madre. Lo mismo pasa con 0,25 también, va a tener de efecto de varianza genética por dominancia los hermanos normales, hermanos completos. Los hermanos por parte de un solo progenitor no van a tener apenas nada porque se va a perder. Hay ya solamente una cuarta parte de genética compartida, luego las interacciones intralocus van a ser muy difíciles que se produzcan. Va a haber muy poca posibilidad de que haya dos cromosomas que estén luchando ahí por dominar. ¿Por qué? Porque tienen muy poquito en común. ¿Quién tiene mucho en común? Los hermanos gemelos monocigóticos. Tienen todo en común. Luego esas interacciones intralocus de dominancia, de dominar uno sobre otro, sí se pueden dar al 100%. Entre los hermanos dicigóticos, como heredan la mitad del padre y la mitad de la madre, pues en ese 50% se puede producir esa dominancia, pero no en lo demás. En los hermanos normales lo mismo, pero ya la mitad, 0,25 y 0,25. En los de un solo progenitor, la varianza genética por dominancia queda anulada porque prácticamente es muy poquito lo que se hereda, solo una cuarta parte. En esa cuarta parte que se produzcan fenómenos de dominancia es 0 el valor, sería nada. Y entre el progenitor y el hijo tampoco, no se produce la varianza genética por dominancia, pues porque realmente solamente se ha dado la mitad de los genes al hijo. Bueno, entonces, la proporción de varianza genética compartida y el grado de parentesco genético, R, es lo que tenemos aquí en esta tabla. Entonces, que si asumimos que los efectos del ambiente se distribuyen al azar y que no hay efecto de interacción genética ambiente, pues estos valores de covarianza sirven para calcular la heredabilidad. Entonces aquí tenemos ya el grado de relación genética por un lado, la proporción de varianza genética aditiva que compartimos y la proporción de varianza genética por dominancia. Podemos hallar heredabilidad en sentido amplio, heredabilidad en sentido estricto. Siempre que tengamos en cuenta la varianza genética por dominancia, podemos hallar variabilidad en sentido amplio. ¿Dónde no hallaremos nunca? No vamos a poder hallar una heredabilidad en sentido amplio. No vamos a hallar heredabilidad en sentido amplio en el progenitor hijo porque no comparten, no tienen nada de varianza genética por dominancia, es 0, ni entre hermanos de un solo padre. En los demás sí que podemos hallar heredabilidad en sentido amplio, porque vamos a tener en cuenta los genes aditivos y los genes que actúan por medio de esa relación intralocus, el efecto de la dominancia. Donde no va a producirse es entre hermanos por parte de un solo progenitor y entre padre e hijo. Vamos a verlo aquí un poquito mejor, que la tabla es un poquito más amplia.
aquí. Bueno, esta tabla está un poquito más ampliada. Aquí tenemos el grado de relación genético, los genes que compartimos en esta primera columna. En esta otra segunda columna, proporción de la varianza aditiva compartida, que como os he dicho, en los gemelos monocigóticos es el total todo. La varianza aditiva compartida en los dicigóticos es 0,5, es lo mismo que el grado de relación genética. En los hermanos es también 0,5, igual que el grado de relación genética. En los hermanos de un solo progenitor, hermanos por parte de un solo progenitor, lo mismo, 0,25. Y entre el padre y el hijo, la varianza genética aditiva es lo mismo que el grado de relación. Pero la varianza genética por dominancia compartida es 1 el total en los monocigóticos, 0,25 en los dicigóticos, 0,25 en los hermanos, 0 en hermanos de un solo progenitor y 0 entre padre e hijo. Entonces, cuando se obtiene el valor de la heredabilidad a partir de la correlación entre padre, madre, hijo, es heredabilidad en sentido estricto. ¿Por qué? Porque solamente vamos a poder tener en cuenta la varianza aditiva compartida, los genes aditivos. No vamos a tener en cuenta esas relaciones de intralocus ni interlocus, ¿vale? Solamente valoramos la aditividad, los genes aditivos. Si en el caso de la correlación entre hermanos, la heredabilidad incluye la mitad de la varianza genética por dominancia, es decir, 0,25. Y entonces aquí hablamos de heredabilidad entre hermanos en sentido amplio. En sentido amplio es entre hermanos gemelos monocigóticos, hermanos gemelos dicigóticos y hermanos sin más. Por medio hermanos o hermanos de un solo padre, nada, no hay en sentido amplio, sería en sentido estricto. Bueno, heredabilidad en sentido estricto, la que tiene solamente en cuenta la proporción de varianza genética aditiva compartida. Variabilidad en sentido amplio, la que tiene en cuenta la proporción de varianza genética aditiva compartida y la proporción de varianza genética por dominancia compartida. Vamos a ir a la de atrás. Dice, la heredabilidad en sentido estricto es la causa principal del parecido fenotípico entre los parientes. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que solamente estamos poniendo sobre la mesa los genes aditivos, que son los que van a hacer que nos parezcamos más. O sea, la heredabilidad en sentido estricto es la causa del parecido fenotípico entre los hermanos, entre primos. Cuando nos referimos a heredabilidad sin adjetivos, nos referimos a heredabilidad en sentido estricto. Cuando nos dicen solo heredabilidad es en sentido estricto. Si queremos si tenemos que valorar en sentido amplio, nos tienen que decir heredabilidad en sentido amplio. Bueno, la heredabilidad toma valores entre 0 y 1 y una heredabilidad de 0 significa que el carácter no se encuentra afectado por los genes. No, lo que quiere decir es que no hay varianza genética aditiva en esa población, en ese ambiente particular. Bueno, es muy raro encontrar ese valor. Podemos encontrarnos cercanos a 0, pero eso es muy difícil. Bueno, de los 3 fenómenos que habíamos visto, aditividad, dominancia y epistasia, que los tenemos aquí relacionados con 3 flechas verdes, pues en la genética de la conducta humana se combinan estos tres componentes, pero la epistasia se obvia su influencia porque no afecta prácticamente a los resultados, con lo cual nos vamos a quedar con 2 características, la aditividad y la dominancia. Y con todo ello, pues el valor de la heredabilidad a partir del parentesco, pues a pesar de que tengamos también en cuenta la aditividad, la dominancia, la heredabilidad es el grado, el valor de la correlación dividido por el grado, la correlación partido por el grado de parentesco genético. Bueno, habíamos visto que había una cuarta manera de hallar la heredabilidad. La primera era por medio de la varianza genética, la varianza total. La segunda era por medio de la cría selectiva y la tercera es en este cálculo de heredabilidad en hermanos entre seres humanos con parentesco, en el cual la heredabilidad es el valor de la correlación partido por el grado de parentesco. Bueno,
La heredabilidad tiene el mismo valor que la correlación cuando los hermanos son gemelos monocigóticos, porque como comparten el 100% de los genes, el grado de correlación es 1 y todo lo que sea partido por 1 es igual al grado de correlación. En hermanos gemelos monocigóticos, como pone aquí la diapositiva, es una heredabilidad en sentido amplio porque comparten el 100% de alelos aditivos y no aditivos, o sea, todos. Heredabilidad en sentido amplio. Bueno, ¿cómo estudiamos la heredabilidad en seres humanos? Bueno, pues, por ejemplo, en el estudio de huellas dactilares, os viene en el libro, dice, cuando estudiamos caracteres donde el ambiente no es relevante, pues partimos de que de que la influencia del ambiente ni va a correlacionar con los genes ni va a interactuar con ellos. Y cuando hacemos un estudio de huellas dactilares, pues nos encontramos que efectivamente el ambiente es una de las cosas que no va a intervenir en la heredabilidad de huellas dactilares. En el libro, bueno, no sé si he sacado aquí la tabla, vamos a ver. Dice, a través de estudios de familia y gemelos donde el valor de la heredabilidad es el valor de la correlación entre los parientes considerados divididos por el grado de parentesco genético, esto es lo que hemos visto que es la heredabilidad. Y en este tipo de heredabilidad, pues prácticamente no tenemos en cuenta mucho el ambiente, porque vemos la correlación y el grado de parentesco genético. En el caso de las huellas dactilares es un ejemplo de estos, en los cuales el ambiente realmente interviene poquísimo. En la tabla, que creo que sí que la... Vamos a ver si está aquí puesta, si no, no está puesta. Bueno, a lo mejor la tengo luego. En el libro tenéis una tabla en la que figuran las huellas dactilares y voy a ver si la tengo posterior a esto. No. Aquí. Aquí tenemos la tabla de las huellas dactilares. Las huellas dactilares, la correlación R coincide prácticamente con el grado de parentesco, por eso sabemos que aquí realmente el ambiente no está influyendo para nada. Si os dais cuenta, vemos el grado de parentesco que tienen, o sea, el parentesco genético, homocigóticos, dicigóticos, hermanos, padre-hijo, madre-hijo, pues tenemos la correlación observada aquí es de 0,95 entre monocigóticos, entre dicigóticos 0,5, el parecido en crestas de las huellas dactilares, 0,5 entre hermanos completos, padre-hijo 0,5, madre-hijo 0,5. Y si hallamos la heredabilidad, teniendo en cuenta que este es el grado de correlación, este grado de correlación en los monocigóticos prácticamente es 1. Si yo tengo en cuenta que la heredabilidad es el grado de correlación partido por el grado de parentesco, pues me voy a encontrar que aquí en los monocigóticos me da 0,95, 0,98 entre dicigóticos, 1 entre... Es decir, aquí en este caso concreto, como es, la heredabilidad es casi completa, es decir, el ambiente aquí no va a intervenir para nada, casi todos tienen en el estudio del dermatogrifo, que es el estudio de las huellas dactilares, el ambiente no es relevante o no influye, no hay interacción entre genes y ambiente, por eso estamos viendo como la heredabilidad es casi completa, que porque coincide la correlación R, coincide prácticamente con el grado de parentesco, ¿vale? Bueno, este sería el ejemplo que os ponen en el libro para valorar estas huellas dactilares que sí que suelen caer algunas veces preguntas al respecto, porque es un ejemplo en el cual se ve que el ambiente desde luego no influye para nada. Volvemos a la diapositiva en que lo dejamos, que creo que es esta que viene ahora. Esta. Bueno, habíamos visto otra vez lo mismo, grado de relación genética entre gemelos monocigóticos 100% de genes, dicigóticos 50% de genes, grado 0,5,
50% de genes hermanos completos grado 0,5, hermanos por parte de un solo progenitor, 25% de genes que comparten grado 0,25, progenitor hijo, 50% de genes que comparten grado 0,5. Bueno, hermanos gemelos monocigóticos, como tienen el grado de relación genética es 1, pues la varianza genética compartida es el 100% y el grado, la heredabilidad y la correlación son la misma, porque se divide todo por 1 y ahí queda igual. Estos serían los monocigóticos, vienen de un cigoto único, que cuando ya se ha formado el cigoto luego se divide, y los dicigóticos son de dos cigotos, de un óvulo espermatozoide y otro óvulo y espermatozoide. En los hermanos gemelos dicigóticos, la varianza genética compartida es el 50%, grado de relación 0,5. Estos serían los hermanos completos, 0,5 también. Hermanos por parte de un solo progenitor, es 1 partido, o sea, la varianza genética compartida es el 25% y en el progenitor hijo el 50%. Ahora vamos a ver aquí un problema. Dice, en una investigación se encontró que la correlación entre gemelos monocigóticos para el rasgo ansiedad fue de 0,3. ¿Cuál será la heredabilidad de ese rasgo psicológico? Hemos dicho gemelos monocigóticos. El rasgo ansiedad tiene el valor de la correlación 0,3. 0,3 en los monocigóticos, como comparten el 100% de los genes, el grado de correlación, el grado de parentesco genético es, el total es 1, 0,3 partido por 1 es 0,3. Dice, en relación con la pregunta anterior, podemos asegurar que el valor de la heredabilidad que incluye. Dice, incluye el 50% de la varianza por dominancia, el 100% de la varianza por epistasia, el 50% de la varianza aditiva, solo la varianza aditiva. A ver, en los hermanos gemelos monocigóticos se comparte el 100% de todo, el 100% de la aditividad, el 100% de la dominancia y el 100% de la epistasia. Luego, de todas las 4 opciones que nos da, la que es válida es que comparten el 100% de la varianza por epistasia. De hecho, es en los únicos en que se tiene en cuenta la epistasia, porque los otros, la epistasia ya hemos visto que la obviamos. Bueno, esto ya lo hemos visto, que es el dermatoglifo, en las huellas dactilares, donde el ambiente no influye para nada. Esta también hemos visto la heredabilidad en sentido estricto y la heredabilidad en sentido amplio. En sentido estricto, en este caso esta tabla nos serviría para padre, madre, hijo, o a lo sumo hermano de un solo progenitor, y en sentido amplio para los hermanos monocigóticos, dicigóticos y hermanos normales. Bueno, y aquí termina esta primera parte y bueno,